propongo hablarles de cómo podemos transformar a las organizaciones desde el foco, desde la lente de las ciencias del comportamiento. Pero hablarles de las organizaciones no solo como entes que sirven a KPIs financieros, sino justo del contexto en el que nos encontramos, hablarles de las organizaciones como agentes de cambio, como agentes que son y deben ser participantes activos del cambio para el bienestar de las personas. Bueno, esto ya lo contaron, soy Pamela Molero, soy Client Lead actualmente en B-Way. Añadiría nada más que tengo 2 gatos, soy fan de los gatos, así que Team Gatos aquí conmigo. Me sentiría muy feliz si cuando termine esta charla ustedes se pueden quedar con estos 3 puntos. El primero, ¿qué son las ciencias del comportamiento y cómo están transformando organizaciones? ¿Qué son las Behaviorally Driven Companies, que es este sueño que tenemos dentro de los científicos del comportamiento? Y 3, cómo aplicar la ciencia con estándares éticos, que es el elefante en la habitación. Siempre que hablamos de ciencias del comportamiento, surge esta pregunta de ¿y dónde queda la ética? ¿Dónde quedan los sesgos incluso del diseñador? Así que vengo a hablarles de eso también. Y empecemos con un poquito de teoría, prometo no hacerla aburrida, porque les prometo que si es que no han escuchado, y me gustaría de hecho preguntarles si ya han escuchado de ciencias del comportamiento, levanten la mano por favor. Wow, veo que son bastantes los que han escuchado. ¿Quiénes las aplican en sus trabajos? Ok, también son varios. Claro, estamos en sala llena de diseñadores, así que súper. Pero quisiera contarles un poquito qué son las ciencias del comportamiento. Y para esto, nuevamente levante la mano aquella persona que en algún momento pagó la suscripción anual de un gimnasio y terminó yendo las 2 primeras semanas, el primer mes, los primeros 2 meses. Yo también voy a levantar la mano. Veo aquí que somos varios culpables. Uy, se la apagó. Pero sí, entonces preguntémonos, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué pasa que podemos comenzar algo tan motivados? Decimos, sí, desde ahora yo voy a ser una persona con hábitos saludables, voy a hacer ejercicio, y de pronto algo pasa, suceden las 2 semanas, y esa motivación va cayendo, o tal vez se me cruzan barreras, pueden ser barreras físicas, barreras psicológicas, pero de pronto dejo de ir. Y no es que yo quiera tirar mi dinero al agua, yo he hecho una inversión y quiero sacarle provecho, pero algo sucede. Las ciencias del comportamiento justo nos ayudan a entender esa brecha entre la intención y la acción. La brecha entre lo que queremos hacer, las personas que queremos ser y lo que finalmente terminamos haciendo o la persona que somos finalmente. Nos ayudan a estudiar cómo las actitudes, las emociones y el contexto afectan a la toma de decisiones en los seres humanos. A mí me gustó mucho lo que decía Coral, porque generalmente cuando estamos en procesos de diseño en empresas, podemos dejar de lado las emociones de las personas, ¿no? Generalmente no entran las emociones como un factor que analizamos o que tomamos como una variable dentro del proceso de diseño. Pero desde las ciencias del comportamiento entendemos que cuando tomamos decisiones no lo hacemos en el vacío. Lo hacemos en un contexto que está lleno de estímulos, lleno de emociones, actitudes y que van a impactar en la decisión que tomemos. Porque estoy segura de que ustedes no toman las mismas decisiones estando felices, contentos, a las decisiones que toman estando molestos, tristes. Y para eso quisiera que pensemos en un ejemplo. Imaginen que ustedes tienen como meta hacer que sus usuarios o sus clientes ahorren más. O incluso que ustedes quisieran ahorrar un poco más de lo que están ahorrando ahora, en este momento. ¿Qué harían? Probablemente podríamos pensar en estrategias un poco tradicionales, como por ejemplo generar incentivos para las personas que ahorren. No sé si alguna vez han recibido correos donde les indican sobre un sorteo o sobre premios para las personas que abran una cuenta de ahorros. Puede ser una estrategia. O también puede ser que mandemos mensajes, correos, concientizando a las personas sobre la importancia del ahorro, ¿no? ¿Por qué es importante ahorrar? Darle información de por qué es importante ahorrar. Son estrategias válidas. Pero lo que hizo esta empresa que es Acorns, que es una plataforma digital de inversiones, fue presentar 3 formatos distintos a 3 grupos de personas diferentes. A un grupo de personas le mostraron un formato más granular, que es un formato diario. A otras personas les presentaron el formato semanal y a otros les presentaron el formato mensual, para ver cómo este cambio en el formato podía impactar en la tasa de aceptación de un depósito de ahorro. Y los resultados fueron bastante positivos. Como pueden ver, el formato más granular, que es el de $5 al día,
tuvo 4 veces más aceptación o más ahorro que el formato menos granular o el formato de $150 al mes. En números, el de $5 al día logró 30% de participantes ahorrando y el de $150 al mes logró 7% de participantes ahorrando. Ese no es un cambio grande, es un cambio pequeñísimo, un cambio sutil, simplemente es cambiar el texto en la pantalla que estamos presentando, pero que puede tener un impacto positivo en la vida de las personas que finalmente ahorran más. Para los que se preguntan, ok, Pamela, pero eso puede haber sido el ahorro de una sola vez. Pues también está los resultados de los ahorros recurrentes en los siguientes 2 meses y 3 meses, y aún así, si ven las barras azules de otros tonos, sigue ganando el grupo de $5 al día. ¿Por qué pasa esto? Este es el famoso efecto encuadre o el framing effect, que nos dice que nuestras decisiones se ven influenciadas por la forma en la que nos presentan la información. No es lo mismo que yo les ofrezca un yogurt y les diga, esto es un yogurt 80% libre de grasa, a que les diga, esto es un yogurt con 20% de grasa. Es lo mismo, pero la forma en la que yo les presento la información puede impactar en lo que ustedes finalmente elijan. Aquí les presento a Daniel Kahneman, seguramente ya varios lo conocen. Él es ganador del Premio Nobel a la Economía en el 2002 y uno de sus aportes principales a la disciplina fue su libro Pensar rápido, pensar despacio. No sé si lo han leído, es un libro bastante complicado pero muy interesante. Y lo que él nos dice principalmente es que cuando las personas tomamos decisiones usamos 2 sistemas. Por un lado está el sistema 1, que es el sistema automático, es rápido, casi que nuestro sistema en modo automático. Entonces aquí podemos tener las decisiones o las acciones como por ejemplo cepillarnos los dientes, caminar. Ustedes cuando caminan o cuando se cepillan los dientes no están pensando agarrar cepillo, echar pasta, meter a la boca, cepillar arriba abajo. Lo hacen en modo automático. Incluso si es que han vivido en el mismo lugar por mucho tiempo, el lugar o la ruta de regreso a casa la hacen casi en modo automático. No tienen que pensar casi por qué ruta ir, a menos que quieran cambiar porque hay tráfico, etc. Pero este es nuestro modo automático. Por otro lado, está el sistema 2, que es un sistema reflexivo, es un sistema lento, es un sistema deductivo que sigue normas. Y aquí están decisiones o acciones un poco más complejas. Por ejemplo, multiplicar varios números. No es lo mismo que yo les diga, ¿cuánto es 2 por 2? Y se activa el sistema 1, porque ustedes automáticamente me van a decir 4. A que yo les diga 4 es 378 por 25. Probablemente ahí ya necesiten sacar papel y lápiz, una calculadora o pensarlo un poquito más. Cuando están aprendiendo a manejar, no sé si por acá alguien aprendió a manejar mecánico, pero seguramente las primeras veces tenían que pensar muy detenidamente, embrague, cambiar a primera, soltar el embrague, cambiar a segunda, pero ya a medida que agarraban la práctica, hasta algunos dicen, yo ya conozco cómo suena mi carro, yo ya lo escucho y hago el cambio automáticamente. Entonces ahí ya pasaron al sistema 1. Esto no quiere decir que un sistema sea mejor que el otro, pero al día tomamos miles de decisiones. Imagínense que todas las decisiones que tomemos las hagamos con el sistema 2. Nuestro cerebro simplemente se quemaría. Si yo en este preciso momento que estoy hablando con ustedes estuviera pensando en cada una de las palabras que les voy a decir, en cada paso que voy a dar, pues me deberían colapsar en este momento. Nuestro cerebro es buena gente y nos quiere ayudar a ahorrar energía y por lo tanto activa el sistema 1 en la mayoría de nuestras decisiones. Y justamente porque estamos constantemente utilizando nuestro sistema 1, nuestro cerebro se basa o se ayuda de las llamadas heurísticas o los atajos mentales, que son estas reglas de decisión o atajos rápidos que nuestro cerebro utiliza para poder hacer eficiencias en nuestra toma de decisiones. El aspecto negativo, entre comillas lo digo, es que estos atajos nos pueden llevar a los sesgos, que son errores sistemáticos que cometemos precisamente por el uso de heurísticas. Lo bueno de estos sesgos es que son predecibles y son tendenciosos. Y es justamente ahí donde actuamos con las ciencias del comportamiento. Entonces, ¿qué hacemos los diseñadores del comportamiento? A veces cuando me preguntan, Pamela, ¿a qué te dedicas? Y yo digo, soy diseñadora de comportamiento. Y me responden, me dicen que me parezco algo como el hipnotizador. O sea, alguien que está jugando con la mente de las personas, alguien que manipula a las personas. Y yo digo,
detente, no es así. Los diseñadores del comportamiento somos arquitectos de decisión, porque si ustedes recuerdan, mencioné que el contexto importa y el contexto en el que tomamos la decisión es sobre lo que diseñamos los diseñadores de comportamiento. Entonces podemos presentar la opción como usando el efecto encuadre o el framing effect para empujar a la persona, para guiar a la persona a tomar una decisión de bienestar. No restringimos la libertad de elección. Esto no quiere decir que si yo quiero promover el ahorro con una opción A, voy a dejar al usuario sin opción B y opción C. Eso no es utilizar una intervención conductual. Entonces vengo también a hablarles sobre un caso de éxito y para esto quisiera que piensen en este reto. Imaginen que tienen el reto de la cobranza. Probablemente las personas que trabajan en el mundo financiero estén familiarizados con este tipo de problemas, el problema de la cobranza, que es un problema bastante complejo, bastante cargado de emociones. Cuando nos enfrentamos a este reto, además, tenía doble objetivo, porque otro objetivo era incrementar la satisfacción de las personas. ¿Cómo hacemos para recuperar el dinero de las deudas y cómo hacemos para incrementar la satisfacción de las personas en el proceso? Sabemos que en el proceso de cobranza, muy difícilmente una persona que está en la situación de deuda no paga porque no quiere. Desde ahí partimos. Tenemos que identificar cuáles son las barreras a través de un buen diagnóstico y en este caso se hizo utilizando los frameworks de ciencias del comportamiento para identificar dónde era que estaban las barreras. Lo que se identificó fue que era un proceso cargado de emociones negativas, no solo para el cliente, sino también para el asesor, porque estamos hablando de un proceso de cobranza telefónica. Entonces eran asesores que se enfrentaban a que les cuelguen la llamada, a que las personas estén molestas o que no les guste que los llamen. Y por lo tanto tomamos a estos dos actores como los sujetos de nuestra intervención. La intervención se diseñó utilizando un journey de 4 pasos que se basa en el journey psicológico de Cialdini y que parte de cómo hacemos para captar la atención, cómo hacemos para que la persona, el cliente, al momento de ser contactado, no nos cuelgue. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué palancas podemos activar? Segundo, ¿cómo cambiamos la percepción? Y aquí no solo la percepción del cliente, sino la percepción del asesor. ¿Cómo generamos un proceso de empatía con el asesor en donde podamos hacer un switch en su propósito? No es una persona que está llamando a cobrar, es una persona que está llamando a ayudar al cliente a mejorar su situación financiera o ayudarlo a mejorar su salud financiera. ¿Cómo podemos lograrlo? 3. ¿Cómo guiamos la decisión? Una vez que ya tenemos la atención, el cliente ya cambió su percepción, ¿cómo guiamos su decisión hacia el pago? Y finalmente, ¿cómo fomentamos la acción? ¿Cómo cerramos esa acción que hemos estado preparando? Entonces aquí está el journey, como les comentaba. Lo que hicimos fue generar palancas o aceleradores comportamentales en cada uno de los pasos y que además se colocaron en tarjetas o en cards que se les entregaron a los asesores. ¿Por qué? Porque también identificamos que los asesores percibían que no tenían los recursos para poder gestionar de forma efectiva las emociones de los clientes o los problemas de sus clientes. Entonces, a través de estas tarjetas se les entregaron o se les ofrecieron estos métodos o estas palancas conductuales para que puedan valerse y poder atender al cliente. Incluso tenían emociones separadas, por ejemplo, alegría, enfado, una persona que te está ignorando, cómo actuar, qué tono de voz puedes usar para que también el asesor sienta la tranquilidad y no se sienta en incertidumbre de no sé qué hacer y por lo tanto no puede ayudar al cliente. En ciencias del comportamiento es súper importante la experimentación. Todo se tiene que probar, nada se puede escalar inmediatamente, es súper importante la prueba. Entonces, este piloto se probó con 258 asesores y se identificó que el grupo experimental no solo logró incrementar las promesas de pago, sino que incrementó la cantidad de personas que cumplieron la promesa, es decir, que pagaron. Los resultados fueron bastante positivos. Fue un proceso que les menciono, estuvo basado en entender las emociones tanto del cliente como del asesor, un proceso basado en empatía para que el asesor pueda guiar de forma adecuada, ayudar al cliente a elaborar un plan de pago, una promesa de pago y elaborar un plan para que lo pueda cumplir.
Y los resultados, pues, se incrementó el NPS en 10 puntos y se recaudaron más de 42 millones de euros en 12 meses. Además, este experimento logró cambiar la norma ISO de cobranza en México. A partir de las palancas conductuales que se diseñaron, fueron integradas a la norma ISO para que se sistematice o se homologue en los procesos de cobranza de las entidades financieras de México para asegurar que los clientes tengan una buena experiencia o una experiencia positiva en este proceso tan complicado. Entonces, vemos que se generó un proceso que les mencionaba, era un win-win-win. Gana la organización al lograr empoderar a sus asesores y al lograr, además, cumplir sus metas financieras. Gana la sociedad, transformamos el sector o logramos transformar el sector de la cobranza a través de estas palancas conductuales o de este experimento. Y finalmente, ganaron los clientes, pues no solo tuvieron una mejor experiencia, sino también tuvieron herramientas que los ayudaron a mejorar su salud financiera. Este caso que les acabo de contar es de una organización que tiene ya capacidades de experimentación bien instaladas. Es una organización que desarrolla más de 200 experimentos al año y es una organización que ha entendido o que ha podido vivir, digamos, el impacto de las behaviorally driven companies. No sé si conocen al señor que está aquí en la pantalla, pero él es Rory Sutherland, es director creativo de Ogilvy, una de las agencias de publicidad más importantes del mundo. Y lo que él decía era que algo muy similar y que me ha resonado bastante con lo que mencionaban Coral y Eduardo, la siguiente revolución será psicológica. Esto lo dijo alrededor del 2010, pero Rory no decía que la siguiente revolución sería tecnológica. Lo que él mencionaba era que la tecnología muy probablemente iba a pasar a ser un commodity o un estándar que todas las compañías iban a buscar, iban a perseguir, pero la real ventaja competitiva está en las organizaciones que sepan entender a sus clientes, tanto externos como internos. Organizaciones que sepan que están tratando con personas que no son 100% racionales, que toman decisiones utilizando generalmente el sistema 1 y no el sistema 2, son personas con sesgos, y aquellas organizaciones que logren entenderlas, pues tendrían la mayor ventaja competitiva. Entonces, ¿qué es una Behaviorally Driven Company? ¿Qué es una BDC? Es una compañía que no solo aplica ciencias del comportamiento de forma aislada. Tal vez algunas personas que estén aquí ya están aplicando ciencias del comportamiento en pequeños equipos o utilizan de repente sesgos para generar comunicaciones. Las BDC quieren ir más allá de eso. No se quieren quedar en las campañas de comunicación o en las campañas del marketing o, como lo decía Coral, en generar más clics. Quieren ir a las decisiones transversales o a los equipos transversales de la compañía. Equipos como, por ejemplo, el equipo de pricing, cómo diseñamos estrategias de pricing utilizando lo que sabemos de las personas para su bienestar, cómo hacemos para diseñar procesos de reclutamiento que consideren no solo los sesgos de los participantes, sino los sesgos de los colaboradores que hacen el proceso de reclutamiento. Entonces, una BDC es aquella que sitúa el comportamiento humano en el centro de cada decisión organizacional. Es una empresa que respira el método científico. Nuevamente, ciencias del comportamiento no es solo sesgos, no es solo hablar de la heurística de disponibilidad, no es solamente hablar de, oye, diséñame esto con un default. Eso no es ciencias del comportamiento. Es parte de, pero siempre debemos experimentar utilizando el método científico. Entonces es una compañía que utiliza las ciencias del comportamiento de forma intencionada, tiene la intención de convertirse en una fábrica de experimentos, en una fábrica de intervenciones, en cada proceso, en cada equipo de la compañía, no de forma aislada. Es una organización que trabaja para tener la estructura que soporte esta fábrica de experimentos. No es fácil construir las capacidades para que la empresa pueda experimentar. Es algo, de hecho, con lo que nos topamos generalmente como una de las principales barreras que tienen las compañías para aplicar ciencias del comportamiento, la experimentación. Y finalmente, es una organización dinámica que quiere probar, testear, aplicar, volver a aprender y que acepta el error como parte del proceso de aprendizaje. Porque las ciencias del comportamiento y los experimentos que lanzamos no son un one-off, es un proceso continuo de aprendizaje, de equivocar, aprender, volver a aplicar hasta obtener el resultado esperado. Pilares principales de las Behaviorally Driven Companies. 3. Primero,
nos encontramos con expertos del comportamiento. Como les mencionaba, transversal a los equipos. Todos los colaboradores de la compañía entienden de Sistema 1, Sistema 2, entienden de sesgos, entienden de los frameworks que podemos utilizar para diseñar utilizando ciencias del comportamiento. Utilizan además metodologías de ciencias del comportamiento, de behavioral science. Este proceso incorpora estas metodologías de intervención. Y finalmente, y la más importante, decisiones basadas en evidencia. Nos olvidamos de la toma de decisiones jerárquicas y pasamos a un enfoque de experimenté, tuve este resultado, por lo tanto apliquemos, escalemos o vayámonos un poco atrás, utilicemos estos aprendizajes y volvamos a testear. De eso se trata. Obviamente, algunas personas de repente puedan estar pensando, qué miedo que una empresa aplique estas ciencias y me las aplique a mí como cliente. Pero siempre debemos hacerlo de forma intencionada y cuidando la ética. No solo porque está bien ser éticos y está mal no serlo, sino porque además, esto que decía Kassastein, una base fundamental para una buena arquitectura de elección es la confianza. Quisiera que se queden con esa palabra. Si las personas no confían en los diseñadores, los nudges o las intervenciones no funcionarán y no deberían hacerlo. Ya olvidémonos de las personas, de creer que los clientes, o de subestimar a los clientes, de creer que no se van a dar cuenta si una empresa los manipula. Todos aquí, estoy segura, y sabemos que las personas y nuestros clientes se dan cuenta si es que están siendo manipulados, se dan cuenta si están siendo engañados. Tengo algunos ejemplos ahí de algunos nudges poco éticos que he visto, pero uno se da cuenta, uno sabe. Y cuando un cliente se da cuenta de que está siendo manipulado o de que está siendo engañado, automáticamente pierde la confianza. Entonces, una compañía que no tiene la confianza de sus clientes, tanto internos como externos, puede lanzar 200 experimentos al año y no van a funcionar, porque las personas no confían en ellos. Entonces, les propongo este checklist de 4 factores principales para saber si la intervención que se quiere lanzar es o no ética. Primero, claridad de intención. ¿Este comportamiento realmente beneficia al usuario? Esa pregunta no debería ser difícil de responder, no debería tener matices. Debería ser un rotundo sí o un rotundo no. No puede ser sí, yo creo que un poquito, no. Si es sí, entonces va. Y si es sí, pero, pensemos lo mejor. Prueba de reversibilidad. ¿Aplicaría esto a mí mismo o a alguien que me importa? Fricción para manipulación. ¿Estamos facilitando la explotación de vulnerabilidades? ¿A qué me refiero? En las organizaciones grandes, generalmente tenemos un continuum de clientes. Entonces, por ejemplo, vamos a tener clientes que tienen una educación financiera muy alta, pero también vamos a tener clientes que pueden tener una educación financiera más baja. Por lo tanto, vamos a tener clientes más vulnerables a algunas intervenciones. Eso también debe estar dentro de nuestro proceso de diseño. Y finalmente, transparencia por diseño. ¿Reconocería al usuario lo que le está influyendo? No se trata de que el cliente no se dé cuenta o que lo hagamos súper sutil de tal forma que no sepa que lo estamos tratando de influenciar hacia alguna decisión. La persona debería ser capaz de reconocerlo. ¿Y qué pasa con los ojos del diseñador? Me encanta la frase de buenas intenciones está yendo al infierno, porque yo quiero creer, me gusta creer que soy buena gente, me encanta creer que todos somos mutantes y somos buenos, queremos un mejor futuro, y sin embargo debemos reconocer que de todas formas somos personas con sesgos, que somos personas usando constantemente el sistema 1 y por lo tanto podemos caer en sesgos, que no nos van a llevar siempre a las mejores decisiones. Entonces tenemos que diseñar intencionalmente. Un ejemplo, los procesos de selección anónimos o a ciegas. En un experimento en las orquestas de Estados Unidos se trataba de asegurar la equidad de género en las orquestas. Se había identificado que había una participación masculina bastante superior a la participación femenina. Entonces, propusieron un experimento de un grupo control de audiciones tradicionales y un grupo experimental de audiciones a ciegas. Resultados, las audiciones a ciegas lograron participación femenina superior que el grupo control. ¿Qué pasaba aquí? Los jueces estaban sujetos a un sesgo de género, pensando de forma inconsciente que los hombres son mejores músicos que las mujeres. Esto hay que
reconocerlo, reconocer que somos personas con sesgos y poder aplicarlo en nuestro proceso de diseño. Algo muy similar aplicó Albano Mora, que está presente aquí cuando era Chapter Lead en RIMAC, y aplicó un proceso de selección anónimo en el Chapter de Behavioral Science en la compañía. Entonces, esto es algo que se puede llevar a las organizaciones para asegurar la reducción de los sesgos en los procesos de selección. Y quisiera ya terminar con esa frase: si puedes influir en el comportamiento, tienes una responsabilidad. Behavioral Design debe servir a las personas, no a KPIs. O, mejor dicho, por el tío Ben, con gran poder viene gran responsabilidad. Así que todos los días, todos los que estamos aquí, sin importar nuestro rol, sin importar en dónde trabajemos, sin importar dónde vivamos, todos estamos influyendo en comportamientos en otras personas. Así que hagámoslo de forma intencional. Hagámoslo con ética y pensando siempre en el bienestar de las personas. Gracias.